Saludos y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es otra reflexión bíblica para una praxis de amor, el sacramento más importante. ¿Alguna vez has notado que Jesús a menudo hace cosas que no esperamos que haga? Tomemos como ejemplo las historias que leemos en Marcos capítulo 7, versos 24 y 37. Él hace dos cosas que no esperamos que haga. Primero, Jesús dio una respuesta inesperadamente grosera y abrupta a la petición de la mujer que su hija fuera sanada. A menudo se representa a Jesús como una persona gentil, amable y cariñosa. Pero en este caso, ¿qué pasó? Dio una respuesta brusca. Sin embargo, la mujer hizo un movimiento audaz al acercarse a Jesús en primer lugar. En otras palabras, a mí tú no me vas a convencer. En ese momento histórico del patriarcalismo en Palestina, sobre todo en el judaísmo, las mujeres no se acercaban atrevidamente a los hombres. Ella también fue audaz al seguir enfrentándosele a Jesús cuando él intentó despedirla porque era gentil, no una judía. Creo que tal vez Jesús quería animar a la mujer a seguir pidiéndole que expulsara los demonios de su hija y ver su perseverancia, creo. Esto debería recordarnos que Dios no siempre responde las oraciones de inmediato y a veces no responde las oraciones de la manera en que queremos que las responda. A veces ella dice sí, a veces dice no, a veces dice ahora no y a veces dice no. Me refiero a Dios. Quienes practicaban el judaísmo en su mayoría odiaban a los gentiles. Aunque era una cuestión de parte y parte, y se referían a ellos y ellas como perros, como perras. En los hogares judíos de esa época, la gente comía con los dedos y luego se limpiaban las manos con un trozo de pan que se daba a los perros para que comieran. Como los perros eran impuros, los gentiles y los perros estaban al mismo nivel en la sociedad judía. Sin embargo, la mujer no se dio por vencida y nosotras tampoco debemos hacerlo. Cuando persistimos a pesar del trato duro y el ridículo, Jesús nos encontrará en el punto de necesidad y nos bendecirá abundantemente. De nuevo, probablemente cuando Jesús fue brusco con la mujer, estaba poniendo a prueba su fe y es por esto por lo que Jesús y la vida pueden a veces ser maestros duros. Primero, dan la prueba y luego enseñan la lección. Nuestras respuestas a sus pruebas influyen en nuestro carácter, en nuestra fe y en el futuro. A veces la vida de fe no resulta como queremos. Cuando esto sucede, hermanos y hermanas, debemos seguir creyendo no solo porque queremos, sino porque debemos hacerlo. Una interpretación alternativa de esta historia podría ser que reconocemos que Jesús fue demasiado lejos y le faltó el respeto a esta mujer. O sea, se le fue la mano a Jesús. Yo diría que en su humanidad, nada de lo humano le era ajeno a Jesús. Por eso podía cometer errores como tú y como yo. Los errores lo hacen más humano y corregirlo lo hace más espiritual. Qué bueno que rectificó su error con esta hermana y pudo recibirla. Otra forma en que Jesús sorprendió a la gente fue sanando al hombre sordo que tenía un impedimento en el habla. Lo hizo de una manera muy personal y muy peculiar, tocándolo. Se esperaba que el Mesías hiciera un milagro así, pero el hecho de que este milagro se hiciera para una persona gentil fue una completa sorpresa. Les dijo tanto al hombre como a la multitud que no le contaran a nadie lo que había sucedido, porque no era el momento de que su ministerio se extendiera a los gentiles.
pero no le hicieron caso. Tenían tanta alegría que querían compartir la manera en que Jesús había realizado milagros. En la época de Jesús se pensaba que la enfermedad era el resultado del pecado. Cuando Jesús tocó al hombre sordo, tocó a alguien a quienes muchas personas consideraban un pecador, a una persona que nadie quería y por eso lo excluyeron. Jesús recorrió un largo camino físico, religioso y social para llegar a este hombre, abrirle los oídos y liberar su lengua. Al sanar al hombre sordo y a la hija de la mujer, Jesús llegó a personas que estaban ansiosas por escucharlo. Este es el Jesús que se identifica con las personas excluidas, marginadas y oprimidas. Y la iglesia debería de hacer lo mismo, porque Jesús es el paradigma. Pero el problema es que con nuestros discipulados y nuestras maneras de construir iglesia, hemos secuestrado y hemos privatizado a Jesús, poniéndolo solo al servicio de la gente poderosa, cuando Jesús le pertenece al pueblo. Por otro lado, si queremos ver la presencia de Dios en acción, debemos observar el poder que hay detrás de un milagro. Y ese poder es Dios. Todos los milagros son bendiciones de Dios. Si satisfacemos las necesidades de otras personas, podemos ser parte de los milagros de Dios en sus vidas. O sea, cada vez que yo logro satisfacer la necesidad de una persona, estoy haciendo milagros. Cada vez que logro incluir a aquellas personas que fueron excluidas por las razones que sean, que si son gay, que si son lesbianas, que si son bisexuales, que si son trans, que si son personas negras, que si son mujeres, que si son personas que nos retan por las realidades físicas, emocionales, sociales en que están viviendo. Cada vez que yo logro que estas personas entren y sean parte de este redil, acabo de hacer un milagro. También necesitamos el toque de Jesús para poder entender. La iglesia a menudo experimenta las mismas fallas. Por ejemplo, muchos predicadores y predicadoras proclaman el evangelio de la prosperidad. Yo no sé por qué le llaman evangelio, porque eso es un disparate que contradice todo el proyecto de liberación de Jesús. Este es un modelo del neoliberalismo, diciéndole a las personas que todo lo que deben hacer para hacerse ricas es creer, cuando en realidad necesitan decirle que tomen su cruz y sigan a Jesús. Ese fue el llamado. La iglesia también tolera cualquier división dentro de su seno, porque cruzar estas líneas divisorias hace que las personas se sientan incómodas. O sea, vamos a acomodar el evangelio para que aquí nadie se ofenda. Óigame, el propósito no es ofender. Hay que hablar con amor, hay que hablar con compasión, hay que hablar con respeto, pero la verdad es la verdad. Y si lo que estamos condenando son abusos, injusticias, opresiones, hipocresía, pues vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. De aquí el que busque posiciones cómodas de una neutralidad que no existe. ¿Qué neutralidad y qué neutralidad? Cuando tiene que ver con injusticia, la neutralidad es parcial porque tomó posición con la gente que están oprimiendo. Jesús cruzó todo tipo de límites raciales, religiosos, de género, y nos llama a cruzar esos mismos límites hoy, con nuestros discipulados y con la construcción de iglesias que son relevantes y reverentes. El compromiso de Jesús de entrar en territorio gentil muestra su compromiso con las personas que son diferentes. Porque es que a Jesús le aburre la uniformidad. Puede crear unidad en diversidad. El problema somos nosotros, tú y yo, que no podemos lidiar, aceptar y celebrar la diversidad que Dios creó. Por esto nos llama a compartir ese mismo compromiso. Con demasiada frecuencia nuestra agenda de adoración se basa en lo que obtenemos de ella. En otras palabras, nos preocupa más que Dios nos sirva a nosotros que nosotros le sirvamos a Dios. Pues mire, eso no es así. Por eso fuimos llamados a acompañar y servir. Acompañar y servir. Ese fue el ministerio, el paradigma del ministerio de Jesús. Y a eso fuimos llamados. En nuestro discipulado y en nuestra construcción de iglesia, fuimos llamados a acompañar y a servir. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de asombro, especialmente nuestra capacidad de asombrarnos por las cosas maravillosas que Jesús hace en nuestras vidas.
porque es que tiene un sentido del humor increíble. Los milagros de los que leemos en la Biblia parecen tan remotos para nosotros y nosotras, pero Jesús aún obra milagros y cambia vida. Necesitamos abrir nuestros ojos, oídos y corazones a las cosas maravillosas de Dios que están sucediendo a nuestro alrededor. Luego necesitamos llevar un amigo o una amiga a Jesús, ya sea en persona o en nuestras oraciones. El soldo representa a todas aquellas personas y cada uno de nosotros y nosotras. Y el milagro de su sanación se aplica a todas las personas. Así como Jesús abrió los oídos de esta persona sorda para oír el sonido físico, abre nuestros oídos para oír el mensaje del Evangelio. Debemos abrir nuestras vidas y escuchar atentamente lo que tienen que decirnos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos hablarla claramente a un mundo que ha hecho oídos sordos a su mensaje. Pero a la misma vez debemos de escuchar el llanto del pueblo. Una escritura que acompaña a este evangelio es Proverbio 22, donde aprendemos que no hay recompensa en el cielo para aquellos que trabajan para acumular riqueza en lugar de cuidar a la gente. Aprendemos que Dios creó todo y nos puso como administradoras, como administradores de la creación. Y es aquí, en esta administración, que creamos, por desgracia, estructuras, sistemas y políticas para distribuir equivocadamente la creación de Dios, de modo que unos pocos tengan mucho y unos muchos que se los lleve el diablo. Dios no creó estas desigualdades, las creamos nosotros, los creamos nosotras. Esto es el resultado de las políticas neoliberales, la economía de mercado o el evangelio ese que llaman de prosperidad, engendros de un sistema capitalista. Y este es un pecado social que tenemos que erradicar. Ahora, también está Santiago capítulo 2. Invita a las personas creyentes a examinar sus relaciones entre sí, particularmente en lo que respecta a las líneas de clase, su comprensión del papel de la Torá en la vida cristiana y su voluntad de poner su fe en acción. Pero también nos desafía a considerar con qué acciones hacemos visible nuestra fe. A pesar de que nos pone una demanda de acción, nuestras palabras deben ser fieles a esas acciones. Mis hermanos y hermanas, les dije desde el principio que Jesús es una caja de sorpresa. Y él aprendió esto de Dios, quien le dio la inteligencia y la voluntad de reunir la creación. Y ahora él está buscando a personas como tú y como yo, para que sigamos sorprendiendo al mundo con un mensaje de liberación salvífica para traer el cielo a la tierra. Como Jesús seguiremos haciendo milagros para sanar los aspectos emocionales, sociales, económicos y religiosos de este mundo que no contribuyen a un mundo mejor. Echemos fuera estos demonios y abramos los oídos de los pueblos para que despierten y encuentren su liberación. ¿Quieres ser parte de esta sorpresiva fiesta espiritual? Pues tengo buenas noticias. Jesús te está esperando. Bendiciones y la paz con justicia sea con cada uno de ustedes y prométanme que van a ser muy felices en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y Ashe.